Módulo 10. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Osteoporosis. Enfermedades musculoesqueléticas y del tejido conectivo. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, agosto 2020. Contenido. Concepto. Clasificación. Anatomía patológica. Factores predisponentes. Factores desencadenantes. Definición. La osteoporosis se define como un trastorno óseo caracterizado por alteración de la resistencia ósea, que predispone a un aumento del riesgo de fractura. Las consecuencias clínicas relevantes de esta enfermedad son fracturas, dolor óseo, pérdida de altura y deformidad física. Esta definición fue establecida por los National Institutes of Health en 2000 para ayudar a los médicos a diagnosticar y tratar mejor la enfermedad. El concepto de resistencia ósea es fundamental para comprender el trastorno, porque los pacientes que sufren una fractura osteoporótica o por fragilidad pueden padecer osteoporosis o no según los criterios de densidad mineral ósea. La Organización Mundial de la Salud define la osteoporosis como una densidad mineral ósea equivalente o superior a 2 o más desviaciones estándar por debajo de la media de una persona en el momento de alcanzar la masa ósea máxima, por lo general, a los 20 a 30 años de edad, según el hueso medido. Sin embargo, se sabe con certeza que la mayoría de las fracturas por fragilidad, definidas como fracturas causadas por una caída desde la propia altura o más baja, ocurren en personas con densidad mineral ósea baja, osteopenia, o incluso normal. La osteopenia, o densidad ósea baja, se define como una densidad mineral ósea entre 1 y 2,5 desviaciones estándar por debajo de la media de una persona joven sana. Esta observación es coherente con la ausencia de un umbral de densidad mineral ósea específico de fractura. Ante estas observaciones, queda claro que otros factores deben influir también de manera considerable en el riesgo de fractura. Sin duda, las caídas y los traumatismos son un factor de riesgo independiente y relevante de fractura. Sin embargo, aparte de estos datos, los estudios realizados hasta ahora han identificado también factores cualitativos esenciales para la resistencia ósea, como microarquitectura ósea, recambio óseo, acumulación de daño, por ejemplo, microfracturas, y tipo o grado de mineralización. En la actualidad están en desarrollo nuevas tecnologías destinadas a comprender mejor cómo influyen en la resistencia ósea estos cambios cualitativos en la composición del hueso. Cabe citar entre ellas la tomografía computarizada cuantitativa periférica de alta resolución, del inglés High Resolution Peripheral Quantitative Computed Tomography, y la resonancia magnética de alta resolución. Aunque resultan prometedoras, la disponibilidad de estas tecnologías nuevas es limitada y, lo que es más importante, hasta ahora no han mejorado la predicción de las fracturas en comparación con los factores de riesgo conocidos y la densidad mineral ósea. De hecho, la disponibilidad y la aplicación generalizada de métodos de predicción de fracturas basados en Internet, como el FRX, que incorpora factores de riesgo clínicos independientes y aditivos de fractura con o sin densidad mineral ósea de la cadera, son en la actualidad los mejores recursos para identificar a las personas de riesgo y con más probabilidad de beneficiarse del tratamiento preventivo de las fracturas por fragilidad. Figura 243, 1. Tomografía computarizada periférica de alta resolución de la tibia distal de una persona con densidad ósea normal, A, y de otra con osteoporosis grave, B. En la persona osteoporótica se aprecia con facilidad deterioro de la arquitectura trabecular con disminución del número de trabéculas, adelgazamiento trabecular, aumento del espacio intertrabecular, adelgazamiento cortical generalizado y aumento de la porosidad cortical. Epidemiología. Alrededor de la mitad de las mujeres blancas sufrirán una fractura relacionada con la osteoporosis a lo largo de su vida, con riesgo más alto que el de cáncer de mama o el de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular combinados. También 1 de cada 5 hombres sufrirá una fractura. En Estados Unidos se producen cada año más de 2 millones de fracturas, con un coste directo total estimado de $17.000 millones. Casi el 75% afectan a mujeres, la mayor parte a mujeres de raza blanca. No obstante, no hay exclusiones raciales que descarten la enfermedad. La localización más frecuente de la fractura osteoporótica es la columna vertebral, con más de 750.000 fracturas al año.
Las fracturas del fémur proximal, que causan un coste desproporcionadamente elevado en comparación con el generado por otras fracturas osteoporóticas, suponen el 14% de las fracturas nuevas, pero casi el 75% del coste. Otras regiones con fracturas frecuentes son el antebrazo distal, el húmero proximal y la pelvis, estas dos últimas más frecuentes en ancianos. El riesgo de fractura aumenta sensiblemente con la edad, aunque el patrón difiere según la localización. El riesgo de fractura de colles aumenta de manera exponencial hasta los 65 años y después se estabiliza, mientras que el de fractura de cadera aumenta de manera exponencial en la mujer a partir de los 65 años. El riesgo de fractura vertebral aumenta antes que el de cadera, aunque muchas fracturas vertebrales no producen síntomas y solo se identifican mediante pruebas de imagen. Aunque asintomáticas, dichas fracturas son un factor de riesgo independiente y relevante de fracturas futuras, sobre todo si son recientes. Los hombres registran también un aumento del riesgo de fractura dependiente de la edad, pero el aumento de incidencia se retrasa al menos de 5 a 10 años con respecto a la mujer. La razón de esta diferencia entre sexos en la incidencia de fracturas está relacionada probablemente con diferencias anatómicas, dado que, a pesar de que los hombres y las mujeres tienen una densidad ósea volumétrica parecida en una región ósea determinada, el tamaño óseo es mayor en el hombre y confiere protección mecánica independiente frente a la fractura. No obstante, la contribución independiente de la edad al riesgo de fractura predice necesariamente una morbilidad y un coste elevados relacionados con la osteoporosis en los hombres y en las mujeres, con un aumento previsto que supera los 3 millones de fracturas en Estados Unidos hacia el año 2025 y un coste anual asociado de $25.300 millones. Figura 243, 2. Incidencia específica por edad y por sexo de fracturas radiográficas vertebrales, de cadera y de antebrazo distal. Figura 243, 3. El RANKL expresado por las células de la estirpe del osteoblasto se une a RANK sobre la superficie de los preosteoclastos y de los osteoclastos maduros, aumentando la resorción ósea mediante un incremento de la diferenciación, la actividad y la supervivencia del osteoclasto. La osteoprotegerina es un receptor trampa, producido también por los osteoblastos, que se une a RANKL impidiendo la unión de RANKL a RANK e inhibiendo de este modo la resorción ósea osteoclástica. El equilibrio entre RANKL y osteoprotegerina determina la tasa definitiva de resorción ósea. También existen diferencias étnicas y geográficas considerables en la tasa de fracturas osteoporóticas. Los afroamericanos están expuestos a un riesgo de padecer una fractura osteoporótica a lo largo de su vida equivalente aproximadamente a la mitad que el de las personas de raza blanca. Las diferencias en el tamaño óseo, microarquitectura ósea, trabéculas más gruesas en personas de raza negra, composición corporal, absorción de calcio en la juventud y esperanza de vida son posibles razones de este dato. Los estadounidenses de origen asiático o hispano están expuestos a un riesgo de fractura intermedio entre el de los blancos y los negros, a pesar de que los asiáticos tienen una densidad mineral ósea que por lo general se aproxima a la de los blancos. De hecho, el riesgo de fractura de cadera en los hombres y las mujeres estadounidenses de origen asiático es en realidad igual o menor que el de los afroamericanos. Los datos estadounidenses coinciden también con la experiencia global, porque la incidencia de fractura de cadera en China es menor que en Estados Unidos, a pesar de la densidad ósea en la cadera equiparable. Las posibles explicaciones propuestas son diferencias en la geometría de la articulación, en la actividad física y en la alimentación. A pesar de ello, la incidencia de fractura de cadera ha aumentado realmente en Extremo Oriente, mientras que en Estados Unidos ha descendido por causas no conocidas. Los cambios en la alimentación y en la actividad física pueden ser responsables en el primer caso, pero no existe una explicación clara para esta última observación. Biopatología. Biología ósea normal. En los adultos, la densidad mineral ósea es determinada por la magnitud de la adquisición ósea durante la adolescencia y la etapa de adulto joven, y por la tasa de disminución de la masa ósea a partir de entonces. Estos procesos se denominan por lo general modelación y remodelación ósea.
Los factores hereditarios, como el sexo y la raza, son responsables del 60 al 80% de la variabilidad en factores asociados a la formación ósea, como masa ósea máxima, tamaño óseo y geometría ósea, aunque la alimentación, el estilo de vida y otros factores ejercen también una influencia considerable. La mayoría de las personas alcanzan la masa ósea máxima en la tercera década de vida, aunque varía según la localización, 18 a 20 años en el fémur proximal, 25 a 30 años en la columna vertebral. La modelación del esqueleto se produce durante este período y representa un aumento real de la masa y del tamaño óseos mediante osificación endocondral en los huesos de la cabeza y del tronco, y aposición perióstica en los huesos de las extremidades. Para entender mejor la fisiopatología subyacente en la osteoporosis, en primer lugar debe comprenderse el concepto de remodelación ósea. La remodelación ósea es un proceso coordinado de resorción ósea seguida de formación ósea. Es una función fisiológica necesaria que repara el hueso dañado y redistribuye el hueso para adaptarlo a cambios en las fuerzas mecánicas y aportar a la circulación general calcio imprescindible para procesos celulares cruciales. Hallazgos recientes indican que el osteocito, que representa el 90 al 95% de todas las células óseas, es la célula fundamental que regula la formación y la resorción óseas. Los osteocitos proceden de los osteoblastos inmersos en la matriz ósea. Durante esta fase de maduración, esta célula osteoide osteocito segrega y calcifica activamente material de la matriz ósea. Los osteocitos maduros en el interior del hueso contienen expansiones dendríticas que regulan directamente la atracción de osteoblastos y la formación ósea. Estudios recientes indican también que los osteocitos maduros pueden formar hueso nuevo dentro de sus lagunas. Además, los osteocitos producen proteínas que regulan la mineralización, tanto factores positivos, FEX, DMP1, como negativos, FGF23. Los osteocitos regulan también la resorción ósea, tanto de manera directa, mediante apoptosis cerca de microfisuras óseas o lesión por fatiga que precisa reparación, como de modo indirecto, mediante estimulación del desarrollo de preosteoblasto o de célula estromal mesenquimatosa. Las células estromal mesenquimatosas se desarrollan también en adipocitos, condrocitos y células musculares, según los estímulos de desarrollo. Estos procesos conducen a la producción, expresión y liberación de citocinas cruciales para la atracción y el desarrollo del osteoclasto, como interleucinas 1 y 6, osteoprotegerina y ligando del receptor del activador del factor nuclear kilobase. El receptor análogo para factor nuclear kilobase, factor nuclear, se expresa en la superficie del osteoclasto en desarrollo y maduro, que, a su vez, procede de células de la estirpe monocito macrófago. El factor nuclear kilobase es un determinante crucial de la atracción, desarrollo y supervivencia del osteoclasto, de manera que la alteración de la señalización factor nuclear kilobase provoca trastornos por fragilidad con densidad ósea alta, por ejemplo, osteopetrosis. La osteoprotegerina, producida también por los preosteoblastos, es un receptor trampa para factor nuclear que se une a factor nuclear kilobase, evitando la unión de factor nuclear kilobase a factor nuclear y actuando así como inhibidor endógeno de la función del osteoclasto. Básicamente, factor nuclear kilobase entre la osteoprotegerina representan un paradigma que podría asimilarse a la noción de yin-yang, en el que la biología del osteoclasto y la resorción ósea son reguladas y dirigidas de manera compleja. Factores que afectan a la masa ósea máxima y a la remodelación. Como se ha comentado, la masa ósea máxima se alcanza hacia la tercera década de vida. Estudios longitudinales en niños y adolescentes indican que en este proceso son importantes factores hormonales, de actividad física, nutricionales y genéticos. La influencia hereditaria es el determinante más importante y, hasta ahora, el menos conocido. La hormona de crecimiento y las hormonas sexuales desempeñan papeles cruciales en el crecimiento de los huesos de las extremidades, huesos largos, y del tronco, vértebras, si bien los primeros maduran antes que los segundos, final de la pubertad y edad adulta joven. Los hombres tienen los huesos más grandes, como consecuencia de una mayor expansión perióstica, superficie externa del hueso. Datos recientes indican un efecto positivo del ejercicio y de la carga sobre el tamaño óseo y la densidad mineral, aunque no se ha demostrado un potencial efecto protector antifractura más adelante en la edad adulta.
La alimentación inadecuada y las enfermedades concomitantes afectan también a la acumulación de hueso, principalmente mediante retraso del inicio y de la progresión de la pubertad, aunque los estudios indican la posibilidad de recuperar el crecimiento, que depende del grado de agresión y del momento de la resolución. Figura 243, 4. Desplazamiento de unidades multicelulares básicas a través del tejido óseo. En primer lugar, de 10 a 20 osteoclastos reabsorben el tejido envejecido o dañado. Después, atraen de 1000 a 2000 osteoblastos, que producen matriz ósea nueva. Las unidades multicelulares básicas se desplazan a una velocidad de 20 a 40 micras por día y sobreviven hasta 6 meses. Aunque todos estos factores son importantes, los genéticos son responsables del 60 al 80% de la discrepancia en la densidad mineral ósea máxima. Los estudios de asociación del genoma completo han detectado 62 locus distintos asociados significativamente a densidad mineral ósea. Este tipo de estudios han identificado 3 vías obligatorias del metabolismo óseo, denominadas WNT, receptor del activador del factor nuclear kilobase ligando del receptor activador del factor nuclear kilobase osteoprotegerina y osificación endocondral. La vía receptor del activador del factor nuclear kilobase se ha explicado con anterioridad. La vía de señalización WNT es imprescindible para la formación ósea, debido a su participación en la proliferación y diferenciación del osteoblasto. Se descubrió inicialmente en estudios en gemelos con masa ósea alta y síndrome de osteoporosis pseudoganglioma, que presentan, respectivamente, mutaciones activadoras e inactivadoras en el receptor LRP5 de la vía WNT. La osificación endocondral, un proceso en el que participa el cartílago de crecimiento con osificación ulterior del esqueleto cartilaginoso, depende de factores de transcripción, SOX6, RUNX2, y proteínas, péptido relacionado con la paratirina, sialoproteína ósea 2 y osteopontina, necesarios para el desarrollo del cartílago de crecimiento, la mineralización de la matriz ósea y la diferenciación del osteoblasto. De hecho, las 2 primeras vías son destinatarias de tratamientos existentes y en fase de desarrollo de la osteoporosis. A pesar de estos avances, nuestro conocimiento de la relación entre genes y acumulación de masa ósea sigue siendo escaso, tal como lo refleja el hecho de que menos del 6% de la discrepancia en la densidad mineral ósea del cuello femoral se explica por los locus identificados en estudios de asociación del genoma completo. En los adultos, la remodelación ósea es un proceso fisiológico de reparación y adaptación a los cambios en las fuerzas biomecánicas. La unidad multicelular básica, formada por osteoclastos que reabsorben hueso, osteoblastos que lo forman, células de revestimiento óseo y osteocitos inmersos, es la estructura celular que lleva a cabo la remodelación. Después de los 30 años de edad, este proceso está razonablemente equilibrado, con una tasa de disminución de la masa ósea de tan solo un 0,3 al 0,5% al año de la tercera a la quinta décadas de vida. Al ir incrementándose la edad se desequilibra la remodelación ósea por disminución de la formación, aumento de la resorción o una combinación de ambos, que provoca una aceleración de la osteopenia. Algunos cambios biológicos, como la menopausia y el envejecimiento, enfermedad sistémica, hábitos perjudiciales y medicamentos, sobre todo glucocorticoides, contribuyen a este desequilibrio. Hay indicios de que los factores genéticos influyen también en la tasa de disminución de masa ósea y de fractura. Aunque no tan pronunciada como la influencia en la densidad mineral ósea máxima, los estudios en gemelos y en familias indican que los factores genéticos contribuyen en un 30 al 50% a la discrepancia en los índices de pérdida ósea en la columna vertebral, la cadera y el antebrazo. Sin embargo, hasta el momento, los estudios orientados a identificar genes específicos asociados a una tasa acelerada de disminución de la masa ósea han obtenido resultados dispares, y algunos han identificado el gen del colágeno, el gen del receptor de vitamina D, el gen del receptor de estrógenos 1, la interleucina 6 y el alelo de apoproteína AOE4 como candidatos posibles. Esta disparidad puede estar causada por conjuntos de datos insuficientes sin repetición de la medición de la densidad ósea. Cabe reseñar que existe una transmisión genética ciertamente significativa en lo que respecta al inicio de la menarquia y de la menopausia, quizá correlacionada con observaciones sobre estrógenos e interleucina 6, cuya producción se inhibe por estrógenos, y que hace sospechar que las vías hormonales son el destinatario de la pérdida ósea mediada genéticamente.
Aunque es importante conocer mejor las influencias genéticas en la acumulación de masa ósea y en la pérdida subsiguiente, quizá es más importante ampliar estos análisis a la consecuencia clínica más relevante de esta enfermedad, la fractura. Ello se ve respaldado, además, por la considerable discrepancia descrita con anterioridad entre densidad mineral ósea y riesgo de fractura. Por desgracia, esta línea de trabajo ha arrojado hasta el momento resultados desalentadores, probablemente en parte porque la transmisión genética del riesgo de fractura disminuye de modo significativo al envejecer. Además, las contribuciones de variantes genéticas individuales al riesgo de fractura son bastante pequeñas y posiblemente resulten ser falsos negativos al estudiarlas. No obstante, existen indicios preliminares de que la determinación simulada de la huella genética con un número más elevado de variantes podría aumentar el valor discriminante de los modelos de predicción de fractura existentes y volver a estratificar de manera significativa a las personas con o sin necesidad de tratamiento antifractura. Mecanismos de disminución de la masa ósea. Disminución de la masa ósea natural y relacionada con el envejecimiento. Como ya se ha comentado, durante la vida adulta es previsible una disminución de la masa ósea, aunque la tasa de esta tiende a aumentar en las últimas décadas, debido a varios factores. Probablemente más importante en mujeres, esa disminución ósea se incrementa sensiblemente en los años perimenopáusicos y posmenopáusicos iniciales, con una pérdida anual del 1 al 5%. Por desgracia, en la actualidad no hay marcadores biológicos que ayuden a determinar con antelación qué mujeres son más propensas a la pérdida rápida. La evolución es más lenta en las mujeres obesas, probablemente por una concentración más alta de estrógenos producida mediante aromatización en el tejido adiposo. El descenso de la concentración de estrógenos circulantes es uno de los responsables principales de la disminución de la masa ósea después de la menopausia natural o quirúrgica, mediada principalmente por aumento de citocinas, sobre todo ligando del receptor activador del factor nuclear Cab, y aumento consiguiente del número, actividad y profundidad de las zonas de resorción ósea mediada por osteoclastos. Además, disminuye la producción de osteoprotegerina, lo que aumenta todavía más la resorción, aunque la reposición de estrógenos puede restablecer la producción de osteoprotegerina y disminuir la expresión de ligando del receptor activador del factor nuclear Cab, ayudando así a aminorar la pérdida ósea durante este periodo. Aunque la resorción y la formación ósea son secuenciales en esta fase, la resorción va más deprisa que la formación por la potenciación de la primera, debido a la liberación de citocinas solubles que producen un desacoplamiento considerable de la remodelación ósea y aceleran el proceso. Por fortuna, la fase de pérdida ósea rápida suele durar solo 5 a 7 años en la mayoría de las mujeres. Las actuales evidencias indican un papel fundamental en la disminución de masa ósea de la disminución de la concentración de estrógenos en los hombres, probablemente por disminución de la actividad de la aromatasa en el tejido graso. La concentración de factor de crecimiento insulínico un circulante disminuye también con la edad y puede inhibir la producción de célula estromal mesenquimatosa y de preosteoblastos, además de limitar la expansión ósea perióstica. Este último es un proceso adaptativo normal al envejecimiento que aumenta el tamaño óseo, más en el hombre que en la mujer, y atenúa en cierta medida el aumento observado del riesgo de fractura al envejecer. La pérdida ósea en las últimas décadas de vida es causada también por un descenso de la concentración de 25-hidroxivitamina D relacionado con disminución de la exposición al sol y de la capacidad para generar provitamina D en la piel al envejecer, así como por una ingesta escasa de vitamina D y calcio. De hecho, más del 75% de las personas en Estados Unidos presentan carencia o insuficiencia de vitamina D, 25-hidroxivitamina D menor que 30 nanogramos por mililitro. La vitamina D baja provoca hiperparatiroidismo secundario, que acelera la pérdida cortical y, probablemente, eleva el riesgo de caídas. El aumento del tejido graso en la médula ósea guarda asimismo una correlación inversa y significativa con la pérdida ósea relacionada con el envejecimiento. Este proceso disminuye la formación de hueso mediante la producción de menos precursores de osteoclastos, que comparten con los adipocitos una estirpe común de células madres mesenquimatosas. También se debe probablemente al aumento de activación del receptor activador del proliferador de peroxisoma gamma, que dirige las células madre hacia la diferenciación en adipocitos en vez de en osteoclastos.
Además, las adipocinas procedentes de la grasa, adiponectina y lectina, afectan negativamente la remodelación ósea mediante una conexión hueso-grasa, disminuyendo la formación de hueso y aumentando todavía más la pérdida ósea. Por último, la pérdida de peso y de masa muscular, sarcopenia, se asocia a disminución ósea, con indicios de un factor común identificado recientemente, miostatina, que puede aportar nueva información sobre esta interacción músculo-hueso. Causas secundarias y consecuencias clínicas de la disminución de la masa ósea. La disminución de la masa ósea es consecuencia, por otro lado, de procesos secundarios, como enfermedades y fármacos. De hecho, tales procesos están presentes en más de un cuarto de las personas con osteoporosis y pueden ser más probables con grados mayores de déficit óseo. Como es previsible, predominan los trastornos endocrinos, como el hipogonadismo y el síndrome de Cushing. No obstante, en algunas enfermedades, la reducción es mediada indirectamente por efectos concomitantes en el metabolismo de la vitamina D, por ejemplo, malabsorción, hepatopatía crónica, como ocurre también con ciertos fármacos, antiepilépticos como fenitoína y fenobarbital. En la carencia de vitamina D, la mineralización escasa del hueso complica el cuadro clínico de pérdida ósea y debe tenerse en cuenta antes de iniciar el tratamiento con fármacos activos en el hueso. Tabla 243, 1. Causas secundarias de osteoporosis. Enfermedades endocrinas. Hipogonadismo. Femenino y masculino hipercortisolismo. Endógeno y exógeno hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, hipercalciuria idiopática, diabetes mellitus. Tipos 1 y 2. Trastornos alimentarios y digestivos. Malabsorción. Enfermedad celíaca, derivación digestiva, carencia de vitamina D, cirrosis, incluida cirrosis biliar primaria, insuficiencia pancreática, enfermedad intestinal inflamatoria, fibrosis quística, anorexia nerviosa, bulimia. Trastornos hematológicos y oncológicos. Mieloma múltiple, anemia hemolítica, hemoglobinopatías. Talasemia, drepanocitosis, neoplasias mieloproliferativas, metástasis óseas, enfermedad de Pompe, mastocitosis. Trastornos metabólicos y del tejido conjuntivo. Osteogenia imperfecta, síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, homocistinuria, enfermedad de Gaucher, enfermedad de Pompe. Fármacos. Glucocorticoides, tiroxina, en exceso, antiepilépticos, heparina, agonistas de hormona liberadora de gonadotropina, acetato de medroxiprogesterona, inmunodepresores. Tacrolimus, ciclosporina, quimioterapia, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores de la bomba de protones, tiazolidinedionas, alcohol. Otras. Artritis reumatoide, inmovilización, osteoporosis juvenil, osteoporosis asociada a embarazo. Es infrecuente que la causa principal de la osteoporosis sea el cáncer, y el ejemplo más representativo en tal contexto es el mieloma múltiple. El mieloma produce disminución de la masa ósea mediante desacoplamiento de la resorción y la formación ósea, esta última mediante inhibición de WNT por la proteína DICOPF. Los fármacos generan asimismo reducción ósea mediante activación osteoclástica e inhibición osteoblástica. La disminución de la formación ósea es el mecanismo por el que los glucocorticoides producen osteopenia, tanto mediante administración exógena como mediante un exceso de producción endógena. Estudios previos han confirmado una atenuación de la función y de la supervivencia de osteoblastos y osteocitos como mecanismo principal de la osteoporosis por glucocorticoides. La anorexia nerviosa interfiere probablemente en el efecto anabólico óseo del factor de crecimiento insulínico. El exceso de alcohol puede suprimir la función osteoblástica, probablemente tanto de manera directa como indirecta por la malnutrición asociada, pero también puede hacerlo mediante hipogonadismo, que acelera el recambio óseo. Por último, algunos trastornos del tejido conjuntivo relativamente infrecuentes, como la osteogenia imperfecta y el síndrome de Marfan, favorecen la fragilidad ósea mediante alteraciones en la matriz ósea y en la integridad mecánica en vez de por alteración de la remodelación ósea. Las consecuencias clínicas de la disminución de la masa ósea y de la persistencia del efecto dependen de varios factores, tanto modificables como inmodificables. La edad a la que se produce tal disminución, por ejemplo, adulto joven o anciano de 80 años, influye en la posibilidad de recuperar la densidad mineral ósea al curar o tratar la enfermedad. La gente joven tiene una recuperación más pronunciada que los ancianos, y también es así en circunstancias con resorción ósea acelerada, por ejemplo, inmovilización, o formación ósea escasa, por ejemplo, glucocorticoides.
Basada en y paralela a esta observación, la respuesta de la densidad mineral ósea al tratamiento es por lo general más pronunciada en personas con una tasa más alta de recambio óseo, lo que refleja probablemente en cierta medida un relleno del espacio de remodelación ósea. En mujeres, la menopausia influye en la tasa de disminución de la masa ósea, como se indicó previamente, con una tasa mayor de deterioro en los primeros 5 a 7 años de la menopausia. La carencia de vitamina D concomitante con el consiguiente hiperparatiroidismo secundario potencia la tasa de pérdida de densidad mineral ósea, sobre todo en ancianos. Se cree que este es uno de los principales factores que contribuyen al aumento de incidencia de fractura de cadera en este grupo de edad. El consumo excesivo de tabaco y de alcohol acelera, asimismo, la disminución de masa ósea por efectos globales, como reducción de las hormonas sexuales, alteración del metabolismo del calcio, pérdida de peso y debilidad, que desacoplan la remodelación ósea. Por tanto, para lograr un diagnóstico y un tratamiento adecuado de los pacientes con osteoporosis es fundamental valorar con precisión el contexto clínico. Manifestaciones clínicas. Históricamente, el diagnóstico de osteoporosis se venía estableciendo cuando una persona sufría una fractura por fragilidad o por un traumatismo de baja energía, generalmente en las vértebras o las caderas. Las clásicas representaciones de mujeres con la denominada joroba de viuda o cifosis eran descripciones frecuentes de esta enfermedad. Sin embargo, en la actualidad, la afección se valora por sus manifestaciones tanto clínicas como subclínicas, debido al advenimiento de las pruebas de densidad ósea y a la apreciación de que muchas fracturas vertebrales son asintomáticas. Este método es parecido al de los modelos que identifican un marcador indirecto, tanto para diagnosticar como para estratificar el riesgo, como la hipertensión en el accidente cerebrovascular y la hiperlipidemia en el infarto de miocardio. Un antecedente de fractura por fragilidad es altamente indicativo de osteoporosis, aunque hay datos que apuntan a que un antecedente de fractura por traumatismo de alta energía identifica también a las personas con densidad mineral ósea baja y a las que corren alto riesgo alto de fracturas por un traumatismo de baja energía. La National Osteoporosis Foundation considera como fracturas osteoporóticas principales las de la columna vertebral, el fémur proximal, el antebrazo distal y el húmero proximal, aunque otras regiones del esqueleto son propensas también a fracturas por fragilidad, como la pelvis, las costillas y la tibia proximal, y existe controversia sobre si deben incluirse entre ellas también las de tobillo. Las fracturas de la columna vertebral se localizan por lo general desde la región dorsal intermedia hasta la región lumbar baja, con frecuencia máxima entre D11 y L2. A menudo las consultas, o presentaciones en urgencias, en este contexto se registran tras una caída o un episodio de carga-exión de la columna vertebral en el que se puede oír un chasquido y notar un dolor intenso en la línea media de la espalda, a veces irradiado a los costados. Los pacientes pueden presentar también síntomas como fatiga de espalda, que mejora al sentarse o tumbarse. Este síntoma está relacionado con debilidad o espasmo paravertebral por alteración de la curvatura normal de la columna producida por una compresión vertebral crónica. El dolor de espalda puede estar relacionado con frecuencia con otra patología, como discopatía degenerativa o una espondiloartropatía concomitante. Es importante identificar esta patología, ya que la disminución de la masa ósea no produce dolor, a menos que se deba a osteomalacia. También es posible que las fracturas vertebrales no produzcan síntomas agudos, como se explica más adelante. Por el contrario, las fracturas no vertebrales siempre producen síntomas clínicos. Las fracturas de cadera se producen por lo general por caídas, aunque en ocasiones obedecen a una carga leve, como la producida en un giro. La exploración física indica a menudo presencia de osteoporosis y de fracturas asociadas, además de identificar procesos secundarios que contribuyen al proceso. Una pérdida de altura de más de 4 centímetros con respecto a la altura máxima de un adulto joven, preferentemente si se confirma con un aparato calibrado, por ejemplo un estadímetro, es indicativa de fracturas vertebrales previas. La pérdida de altura se produce también por escoliosis y envejecimiento, aproximadamente 1,25 centímetros por década a partir de los 50 años. Otro posible signo es la cifosis de la columna dorsal alta, aunque es importante distinguirla de una lordosis cervical acentuada asociada a prominencia de D1. El dolor en la palpación y en la percusión de la columna vertebral puede indicar una fractura vertebral aguda por compresión.
El dolor en la palpación de los huesos largos puede indicar osteomalacia subyacente, por expansión perióstica e irritación nerviosa. La disminución de la distancia costilla-pelvis y el aumento de la distancia pared-occipucio se correlacionan igualmente con fracturas vertebrales. Además de la anamnesis y la exploración física, los hallazgos radiológicos identifican la presencia de osteoporosis, a veces de modo encubierto. Las radiografías simples detectan disminución de la masa ósea por acentuación de las estrías verticales en las radiografías de la columna vertebral, que corresponde a pérdida de las trabéculas horizontales, aunque por lo general indica una pérdida de densidad mineral ósea del 25% o más. Puede haber cifosis y fracturas por compresión, y muchos pacientes no son conscientes de las deformidades, ya que casi las 3/4 partes de estas fracturas no provocan dolor agudo. Además, el informe radiográfico no siempre detecta estas fracturas, lo que hace que, si es posible, el médico deba analizar las radiografías laterales de tórax digitalizadas disponibles, e incluso imágenes de exploración a menudo obtenidas por tomografía computarizada, a fin de para identificar estas fracturas. Ello resulta fundamental para que el tratamiento sea apropiado, debido al riesgo señalado de fracturas futuras atribuible a fracturas previas. También es importante el grado de compresión causado por la fractura, porque las fracturas más graves, pérdida, mayor que 25% de altura vertebral, predicen mejor las fracturas futuras, al igual que las no vertebrales. Si se sospecha una fractura, puede emplearse tomografía computarizada o resonancia magnética, porque las radiografías simples tienen poca sensibilidad en la fase aguda y en las fracturas de estrés. La resonancia magnética puede utilizarse también para definir mejor una fractura vertebral con tumefacción y edema persistentes en T2, que permite identificar a los pacientes que pueden beneficiarse de vertebroplastia o cifoplastia. Por último, la gammagrafía ósea corporal total es la prueba de imagen más sensible para la fractura, aunque en ocasiones determina falsos positivos, por inflamación, infección o tumor y, habitualmente, continúa siendo positiva de 6 a 12 meses después de producirse la fractura. Figura 243, 5. Descubrimiento accidental de fracturas vertebrales por compresión en la radiografía de tórax. Radiografía lateral de tórax de un hombre de 74 años que presenta tos. La radiografía anteroposterior era normal, no mostrada. La exploración de la columna dorsal muestra presencia de una fractura por compresión en cuña ligera anterior de D9, flecha gruesa, y una fractura en cuña moderada anterior de D6, flecha delgada. Ninguna de estas fracturas estaba reflejada en el informe radiográfico. Diagnóstico. Aunque una fractura por fragilidad reciente es un criterio razonable para diagnosticar osteoporosis, cabe considerar otras enfermedades óseas, como osteomalacias hereditarias y adquiridas, y fracturas patológicas por cáncer. Estos trastornos se distinguen a menudo en la anamnesis y la exploración física, si bien puede ser necesario realizar pruebas diagnósticas adicionales. Esta distinción es esencial, dado que el tratamiento es muy diferente según el trastorno. La mayoría de los pacientes con osteoporosis se diagnostican mediante la medición de la densidad mineral ósea, por lo general con absorciometría de doble energía. La absorciometría de doble energía es una medición radiológica de la densidad ósea regional, gramos por centímetros cúbicos, en la columna lumbar, el fémur proximal y el radio distal que utiliza poca radiación. Puede diagnosticarse osteoporosis si la densidad mineral ósea de una mujer posmenopáusica o de un hombre mayor de 50 años está más de 2,5 desviaciones estándar por debajo de la media normal en jóvenes, puntuación T menor o igual que menos 2,5. Una puntuación T de entre -1 y -2,5 se considera densidad ósea baja o osteopenia, y una puntuación Z, densidad mineral ósea ajustada por edad, en una mujer premenopáusica y en un hombre menor de 50 años más de 2 desviaciones estándar por debajo de la media de personas de la misma edad, se considera densidad ósea baja para la edad. La densidad mineral ósea es un factor predictivo independiente para riesgo de fractura, de modo que el riesgo relativo de esta se multiplica por 1,5 o 2 por cada una desviaciones estándar de disminución de la puntuación T. Además, el riesgo aumenta de manera exponencial con una puntuación T por debajo de menos 2,5. La densidad mineral ósea del cuello femoral puede utilizarse en los modelos de predicción de fractura como el FRX, para definir mejor el riesgo individual de fractura subsiguiente.
Además de la absorciometría de doble energía, también se utilizan otras modalidades para diagnosticar osteoporosis, como la tomografía computarizada cuantitativa, del inglés QuantiDEF, CT, de la columna vertebral, y de la muñeca y la tibia, absorciometría de doble energía del dedo y ecografía del calcáneo o de la muñeca. La medición de la densidad mineral ósea con cualquiera de estas modalidades predice de manera global las fracturas, igual que la absorciometría de doble energía. La tomografía computarizada cuantitativa y la tomografía computarizada cuantitativa de la columna vertebral, y de la muñeca y la tibia aportan información adicional sobre los compartimentos óseos cortical y trabecular, pero aumentan la exposición a la radiación y son menos reproducibles que la absorciometría de doble energía. La ecografía no emplea radiación ionizante y es fácil de realizar, pero es menos sensible para diagnosticar osteoporosis y no mide el cambio de manera fiable en respuesta a la edad o al tratamiento, lo que hace que sea útil para el cribado, pero no para el seguimiento. Aunque la absorciometría de doble energía es una prueba diagnóstica efectiva, el médico debe tener en cuenta algunas limitaciones y advertencias. La primera es que la absorciometría de doble energía no distingue entre densidad ósea baja y mineralización escasa de la matriz ósea, esta última presente en la osteomalacia. La densidad mineral ósea es también bastante dispar en distintas regiones corporales hasta en un tercio de las personas. Esta disparidad se debe a varios factores, como diferencias en la composición del hueso, predominio de hueso trabecular en la columna y de hueso cortical en el radio, con las variaciones consiguientes en la disminución de masa ósea por envejecimiento o enfermedad, pérdida trabecular con la menopausia y tratamiento con glucocorticoides frente a pérdida cortical en el hiperparatiroidismo. Los cambios degenerativos por envejecimiento, como la artrosis facetaria y la calcificación aórtica, aumentan de manera ficticia la densidad mineral ósea en la columna vertebral. Por ello, para el diagnóstico debe utilizarse la región ósea más baja. Por último, la densidad mineral ósea ha de medirse a lo largo del tiempo con el mismo aparato de absorciometría de doble energía si es posible, porque las diferencias entre aparatos y entre fabricantes pueden alterar la capacidad para validar los cambios de densidad mineral ósea con el tiempo. A pesar de estas advertencias, la absorciometría de doble energía sigue siendo la mejor prueba de imagen para diagnosticar y tratar la osteoporosis mediante evaluación de la densidad ósea. A pesar de su utilidad, la densidad ósea ha tenido desde el principio un uso limitado en la predicción del riesgo de fractura en pacientes individuales. Además, la densidad mineral ósea no tiene en cuenta factores clínicos que predicen la fractura de manera independiente. Bajo esta premisa, se han elaborado modelos de predicción de fractura que combinan la densidad mineral ósea y los factores de riesgo para estratificar mejor el riesgo de fractura. El modelo de predicción mejor conocido y utilizado es el FRAX. Este fue diseñado por la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con fundaciones de osteoporosis nacionales e internacionales, como algoritmo informático basado en Internet para definir el riesgo a 10 años de que una persona sufra una fractura de cadera o una fractura osteoporótica principal, cadera, columna vertebral sintomática, antebrazo y húmero proximal combinadas. El modelo usa datos específicos del país referidos a factores de riesgo clínicos y la densidad mineral ósea del cuello femoral para calcular la probabilidad de fractura y está disponible en Internet, de modo que los médicos pueden aplicarlo a sus pacientes para tomar decisiones fundadas sobre el tratamiento de la osteoporosis. También puede usarse para definir los umbrales de diagnóstico y tratamiento recomendados para cada país. Un ejemplo es la recomendación de la National Osteoporosis Foundation estadounidense, en el sentido de que un riesgo a 10 años mayor igual a 3 y 1 del 20% de fractura de cadera y principal, respectivamente, justifica la valoración de un tratamiento farmacológico, basada en criterios de rentabilidad. Además, permite determinar el número de individuos que es necesario tratar para informar mejor a los pacientes de su riesgo previsto y de los beneficios del tratamiento. Por ejemplo, el uso de bisfosfonatos reduce aproximadamente a la mitad el riesgo de fractura, o un 10 al 5%, con un número necesario para tratar de 1 entre 0, 0,5 o 20 pacientes tratados para prevenir una fractura de cadera. A pesar de su utilidad y facilidad de uso, el FRX tiene limitaciones, como la imposibilidad de usarlo en pacientes que ya han recibido tratamiento, la subestimación del riesgo de fractura en personas con densidad mineral ósea muy inferior en la columna vertebral que en la cadera, la ausencia de antecedente de caída entre el riesgo de caída en el modelo y el uso de factores clínicos de riesgo fijos.
Se han propuesto modificaciones de las recomendaciones, como subir o bajar la puntuación FRX según la dosis de glucocorticoide. Además, aunque existen calculadores del riesgo de fractura que incluyen el riesgo de caída, por ejemplo, del Garvan Institute, no incluyen el riesgo concurrente de mortalidad como hace el FRX. Por tanto, el FRX no debe considerarse instrumento ideal, sino complementario de la densidad mineral ósea para definir mejor el riesgo de fractura de una persona y la idoneidad de una intervención farmacológica. Por último, todos los pacientes con osteoporosis precisan valoración de las causas secundarias de disminución de la masa ósea, ya que el 20 al 25% de las mujeres y, probablemente, un porcentaje todavía mayor de los hombres tienen causas adicionales identificables que contribuyen a tal disminución. En la mayoría de los casos, se realizan análisis bioquímicos, hematológicos y tiroideos anuales. Como ya se ha indicado, por diversas razones es necesario medir la concentración de 25-hidroxivitamina D en todos los pacientes. También es conveniente realizar otras pruebas diagnósticas, en función de la anamnesis y la exploración física. Además, un grado elevado de déficit de densidad mineral ósea, es decir, una puntuación Z más baja, indica la necesidad de evaluación diagnóstica más profunda, al crecer la probabilidad de causas secundarias. Los marcadores de recambio óseo son productos séricos y urinarios de formación o resorción ósea que también pueden aplicarse en la mejora del tratamiento. Los análisis disponibles son fosfatasa alcalina ósea específica, osteocalcina, propéptido aminoterminal de procolágeno de tipo 1 y propéptido carboxiterminal de procolágeno de tipo 1 como marcadores de formación ósea, y péptidos C y N terminal, de colágeno de tipo 1 en el suero y la orina como marcadores de resorción ósea, entre otros. Su uso se basa en estudios que demuestran que un recambio óseo elevado aumenta el riesgo de fractura, con independencia de la densidad mineral ósea. Además, la disminución del riesgo de fractura se correlaciona con la disminución del recambio óseo en estudios clínicos con fármacos anticatabólicos. No obstante, su utilidad clínica ha sido escasa por diversos motivos. El primero es que existe una variabilidad biológica considerable por factores inmodificables, por ejemplo, edad, sexo, enfermedad concomitante subyacente, fármacos, y modificables, por ejemplo, hora del día, ingesta de alimentos, presencia de fractura, que limitan la capacidad para detectar cambios significativos en el tiempo en un paciente individual. El segundo es la necesidad de un procesamiento adecuado de la muestra para que los resultados y la interpretación sean válidos. Por último, y probablemente secundario en parte a estos motivos y a otros, los indicios disponibles hasta ahora no demuestran un efecto beneficioso apreciable de los marcadores de recambio óseo en pacientes individuales para predecir con seguridad el aumento de la densidad mineral ósea, la disminución del riesgo de fractura o la rentabilidad mediante respuesta del paciente y la mejora del cumplimiento terapéutico. Por tanto, en la actualidad los marcadores de recambio óseo no se utilizan de manera habitual en la práctica clínica, aunque en ocasiones ayudan a fundamentar el tratamiento en los casos más complicados de osteopatía metabólica. Prevención y tratamiento. Calcio. La ingesta adecuada de calcio es fundamental para la acumulación y el mantenimiento de la densidad mineral ósea. Los suplementos de calcio tienen una repercusión significativa en la densidad mineral ósea y en la disminución del riesgo de fractura, aunque esta última es mucho más dudosa. La densidad mineral ósea aumenta solo en un 1 al 2% y, hasta el momento, no hay indicios de una disminución definitiva del riesgo de fractura de cadera o no vertebral cuando se administra sin vitamina D, aunque estudios previos han señalado una tendencia a la disminución del riesgo de fractura vertebral. Es aconsejable que los adultos con osteoporosis ingieran de 1200 a 1500 miligramos de calcio de una combinación de suplementos y alimentos, debido al aumento confirmado de la tasa de nefrolitiasis y al posible, aunque no conformado, aumento de los episodios cardíacos no mortales con suplementos de calcio en dosis mayores. Vitamina D. Para conseguir una absorción intestinal de calcio y una acumulación y mantenimiento óseos adecuados, es necesaria una concentración sérica apropiada de 25-hidroxivitamina D. A pesar de ello, un porcentaje considerable de niños y adultos presentan una concentración de vitamina D insuficiente, 25-hidroxivitamina D menor que 20 nanogramos por mililitro.
Los datos en adultos con osteoporosis confirman el efecto beneficioso de los suplementos de vitamina D en lo que respecta a la disminución del riesgo de fractura, aunque este efecto depende del tipo de paciente y de la dosis del suplemento. Dosis de entre 400 y 800 unidades de vitamina D, combinadas con 1000 miligramos de calcio, aminoran el riesgo de fractura de cadera en mujeres posmenopáusicas y en hombres de 65 años o más, aunque el beneficio es más dudoso en personas de edad avanzada que viven en casa que en los ingresados en residencias. Además, para disminuir el riesgo de fractura, la concentración de 25-hidroxivitamina D debe ser 30 nanogramos por mililitro como mínimo, aunque existe cierta controversia sobre esta recomendación, en virtud de los resultados de otros metaanálisis desarrollados con metodologías probablemente diferentes. Una ingesta diaria de vitamina D de al menos 8000 unidades disminuye también el riesgo de caídas, al incrementar probablemente la fuerza muscular y atenuar el balanceo corporal. Conviene recordar que la recomendación reciente de la Preventive Services Task Force estadounidense contra el uso de calcio y vitamina D se refería a la población general y no a pacientes con osteoporosis. Por último, aunque los análogos activos de la vitamina D como el calcitriol y el alfa-calcidiol disminuyen el riesgo de fractura, no están indicados por lo general, por el riesgo inasumible de hipercalcemia. La excepción para usar análogos de vitamina D son probablemente los pacientes con nefropatía crónica en estadio 3 y 4, en los que el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario puede tener un efecto óseo favorable. Ejercicio y estilo de vida. La actividad física es también un elemento crucial del tratamiento de la osteoporosis, como se deduce indirectamente del intenso efecto sobre la densidad ósea de la disminución de la fuerza de gravedad, por ejemplo, inmovilización, paraplegia, ausencia de gravedad en el espacio. La actividad tiene probablemente efectos beneficiosos adicionales, al aumentar la fuerza muscular, mejorar del estado cardiovascular y aminorar el riesgo de caída. Los metaanálisis han confirmado un escaso efecto favorable del ejercicio en la densidad mineral ósea en la columna lumbar, diferencia media es igual 0,85%, y trochantérea, diferencia media es igual 1,03%, en las mujeres posmenopáusicas, en comparación con placebo, aunque no se registraron cambios significativos de densidad mineral ósea en el cuello femoral ni en la cadera total. Sin embargo, los estudios realizados hasta ahora no han confirmado un aumento de la resistencia ósea con el ejercicio en este grupo de pacientes. Los estudios en hombres de mediana edad y mayores son mucho más limitados en número y en calidad, pero los indicios preliminares señalan que el ejercicio contra resistencia con o sin actividades de carga-impacto es el que más aumenta la densidad mineral ósea. Es importante señalar que, si bien ninguno de estos estudios ha constatado un claro efecto antifractura del ejercicio, hay abundantes datos que indican que las intervenciones de ejercicio dirigido múltiple disminuyen el riesgo de caídas, tai chi, o tanto la incidencia como el riesgo de caídas, programas de ejercicio en grupo y domiciliario, y este último factor es el más relevante en pacientes mayores que sufren una fractura osteoporótica. Por último, en casos de osteoporosis está indicada la modificación de los estilos de vida inadecuados, especialmente el abandono del consumo de tabaco y cafeína y de bebidas azucaradas y alcohol. Sin embargo, no hay datos sobre si todo ello atenúa el riesgo global de fractura. Fármacos. Hay indicios sólidos de que el tratamiento farmacológico disminuye significativamente el riesgo de fractura osteoporótica, con el consiguiente incremento de la rentabilidad, tanto clínica como económica. Los fármacos aprobados para la osteoporosis pueden diferenciarse por su mecanismo de acción en anticatabólicos, es decir, antirresortivos, y anabólicos, es decir, formadores de hueso. Fármacos anticatabólicos. Los fármacos anticatabólicos, o antirresortivos, como se solían denominar en el pasado, inhiben la atracción, la función y la supervivencia de osteoclastos, lo que aminora el recambio óseo y la disminución de masa ósea. Estos fármacos, según la potencia y la persistencia del efecto óseo, reducen el número de puntos de activación nuevos y el espacio de remodelación ósea, mejorando así la densidad mineral ósea, fortaleciendo la microestructura ósea y atenuando el riesgo de fractura. Bisfosfonatos. Los bisfosfonatos son los fármacos más recetados y utilizados para tratar la osteoporosis, debido en gran medida a su buena tolerabilidad y a la comodidad de la posología, desde una vez a la semana hasta una vez al año, según el fármaco.
Los bisfosfonatos son análogos manipulados químicamente de la molécula natural de pirofosfato, en la que el carbono se sustituye por oxígeno. Como consecuencia de ello, tienen una afinidad muy alta por los cristales de hidroxiapatita en el interior del hueso. Después de incorporarse a este, los bisfosfonatos son captados por los osteoclastos e inhiben la adhesión, la función y la supervivencia celular. Las moléculas de la cadena lateral de carbono determinan en gran medida la afinidad ósea y la potencia del efecto de los bisfosfonatos. El etidronato, un bisfosfonatos de primera generación, que en la actualidad no está aprobado en Estados Unidos para tratar la osteoporosis, es el menos potente de esta clase farmacológica. Además, debe administrarse de modo intermitente durante 2 semanas cada 3 meses, por el potencial riesgo de osteomalacia focal y de síntomas digestivos inferiores, dolor abdominal y diarrea. No obstante, se ha comprobado que disminuye el riesgo de fracturas vertebrales, aunque no el de fracturas no vertebrales o de cadera. Tabla 243, 2. Fuerza probatoria de la disminución del riesgo de fractura mediante tratamiento farmacológico en mujeres con osteoporosis posmenopáusica. Localizaciones de la fractura: vertebral, no vertebral, cadera, y la muñeca. Alendronato con fuerza probatoria alta vertebral, no vertebral, y cadera, y baja en la muñeca. Ivandronato con fuerza probatoria alta vertebral, moderada vertebral, baja en la cadera, y con fuerza probatoria en la muñeca. Risedronato con fuerza probatoria alta vertebral, no vertebral, y cadera, y baja en la muñeca. Ácido zoledrónico y el denosumab con fuerza probatoria alta vertebral, no vertebral, y cadera, y con fuerza probatoria en la muñeca. Teriparatida con fuerza probatoria alta vertebral, moderada no vertebral, baja en la cadera, y con fuerza probatoria en la muñeca. Raloxífeno con fuerza probatoria alta vertebral, y con fuerza probatoria no vertebral, la cadera, y la muñeca. En la actualidad, en Estados Unidos se utilizan 3 bisfosfonatos orales aprobados por la Food and Drug Administration: alendronato, risedronato e ivandronato, enumerados según el orden de aprobación por la Food and Drug Administration. Existen preparados genéricos de estos 3 fármacos, aunque hay algunas diferencias entre los originales y los genéricos en lo que se refiere a los excipientes inactivos. Los bisfosfonatos orales pueden administrarse una vez a la semana, alendronato y risedronato, o una vez al mes, ivandronato y risedronato, en ayunas por la mañana solo con agua, y el paciente debe permanecer en ayunas sentado o levantado durante 30 a 60 minutos tras la ingestión. Hace poco tiempo se ha aprobado un preparado de risedronato de liberación prolongada que se toma inmediatamente después del desayuno. El efecto colateral más frecuente es el inicio o el empeoramiento del reflujo gastroesofágico, aunque la mayoría de los pacientes toleran bien estos fármacos. Debido a este efecto colateral y al posible riesgo de irritación y úlcera esofágica, estos fármacos están contraindicados en pacientes con trastornos funcionales o anatómicos del tránsito esofágico, por ejemplo, estenosis, acalasia. Todos estos fármacos reducen significativamente el riesgo de fracturas vertebrales, y existen indicios firmes de disminución del riesgo de fractura de cadera y no vertebral con el alendronato y el risedronato, pero no con el ivandronato. Además, los estudios confirman un efecto favorable en la densidad mineral ósea y antifractura después de 5 años de tratamiento. También hay bisfosfonatos parenterales aprobados y disponibles para tratar la osteoporosis, aunque deben considerarse de segunda línea por detrás de los bisfosfonatos orales, basándose en una valoración global de riesgo-beneficio en la mayoría de los pacientes osteoporóticos. Se emplean en pacientes con contraindicaciones para los bisfosfonatos orales, por ejemplo, enfermedad esofágica, imposibilidad para sentarse erguido y o para ayunar después de la administración, cumplimiento inadecuado previsible o confirmado con bisfosfonatos orales, o ausencia de respuesta a los bisfosfonatos orales o a otros tratamientos aprobados por la Food and Drug Administration, fracturas recurrentes, menor densidad mineral ósea. Puede administrarse ácido zoledrónico, 5 mg una vez al año, o ivandronato, 3 mg con periodicidad trimestral, aunque existen sólidos indicios favorables al ácido zoledrónico, debido a su efecto indiscutible en la disminución del riesgo de fractura vertebral, de cadera y no vertebral. De manera sorprendente, el ácido zoledrónico disminuye la mortalidad en las mujeres y en los hombres después de una fractura de cadera por un traumatismo de baja energía, aunque se desconoce el mecanismo de este efecto.
Por último, la densidad mineral ósea permanece estable y el efecto antifractura persiste probablemente durante 3 años después de 3 dosis anuales de ácido zoledrónico. Ambos fármacos se asocian a una probabilidad del 15 al 20% de reacción pseudogripal, por lo general con fiebre, artralgias y mialgias, habitualmente limitada a la primera inyección, y en general con una duración de 24 a 48 horas, aunque se ha comunicado a la Food and Drug Administration la persistencia de estos síntomas durante semanas o meses en un número reducido de pacientes. Ambos fármacos aumentan el riesgo de retraso de consolidación del hueso expuesto en la cavidad oral, en comparación con los bisfosfonatos orales. Los bisfosfonatos orales y los intravenosos se han asociado a efectos adversos bastante más graves en un reducido número de pacientes. La osteonecrosis de la mandíbula, que se define como la exposición de hueso en el interior de la cavidad oral durante más de 8 semanas después de una intervención dental invasiva, por ejemplo, extracción dental, implante dental, o la pérdida espontánea de un diente, afecta a 1 de cada 10.000 a 100.000 pacientes tratados con bisfosfonatos orales, y probablemente a 1 de cada 1.000 a 10.000 pacientes con osteoporosis tratados con bisfosfonatos intravenosos. Los indicios recientes señalan que en la aparición de este trastorno puede estar implicada la formación de biopelícula microbiana sobre una superficie ósea acelular, facilitada probablemente por los bisfosfonatos y por el denosumab, un fármaco distinto de los bisfosfonatos. Por tanto, los pacientes tratados con bisfosfonatos intravenosos han de mantener una higiene oral óptima, y a veces es conveniente retrasar o evitar la dosis de bisfosfonatos si está prevista una intervención dental invasiva. En los últimos años se han observado fracturas femorales atípicas en pacientes tratados a largo plazo con bisfosfonatos, por lo general después de 5 años o más de tratamiento. Los afectados presentan normalmente dolor prodrómico en el muslo o inguinal, atribuido a una fractura por sobrecarga en la cortical femoral lateral engrosada por debajo del trocánter mayor. Estas fracturas pueden ser bilaterales y se identifican con radiografías simples, resonancia magnética o tomografía computarizada. Estos pacientes están expuestos a riesgo de fracturas transversales, en barra de tiza, oblicuas, graves por un traumatismo de baja energía, que a menudo resultan problemáticas para la osteosíntesis y la consolidación. Por suerte, la prevalencia estimada de fracturas femorales atípicas es baja, aproximadamente entre el 1 de cada 5.000 a 10.000. No obstante, las manifestaciones graves, como la osteonecrosis de la mandíbula y las fracturas femorales atípicas, hacen que convenga que los médicos consideren la interrupción temporal del tratamiento con bisfosfonatos, sobre todo porque existen fuertes evidencias de que el efecto beneficioso persiste al interrumpir el tratamiento. Moduladores selectivos del receptor de estrógenos. Los moduladores selectivos del receptor de estrógenos son fármacos que se unen al receptor estrogénico y de este modo alteran la biología reproductora y ósea. Igual que el estrógeno, los moduladores selectivos del receptor de estrógenos tienen efecto anticatabólico en el hueso, por disminución de las citocinas, ligando del receptor activador del factor nuclear CAB, factor de necrosis tumoral alfa, que aumentan la activación y la función de los osteoclastos. El raloxífeno es el único de estos fármacos aprobado por la Food and Drug Administration para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas, aunque el tamoxífeno, utilizado en el cáncer de mama, también ejerce probablemente efectos favorables en el hueso. Ambos fármacos tienen efectos antiestrogénicos en la mama y están aprobados por la Food and Drug Administration para la prevención del cáncer de mama en pacientes de riesgo alto. El raloxífeno disminuye el riesgo de fracturas vertebrales en un 30 al 50%, pero no el riesgo de fracturas de cadera y no vertebrales. Este perfil antifractura lo convierte en una alternativa a los bisfosfonatos en mujeres posmenopáusicas con osteopenia y un riesgo relativamente bajo de fracturas de cadera y otras no vertebrales. Los efectos colaterales más frecuentes son sofocos y calambres en las piernas en el 10 al 15% y en el 5% de las pacientes, respectivamente. Los moduladores selectivos del receptor de estrógenos aumentan también el riesgo de trombosis venosa profunda, con un riesgo absoluto de 1 de cada 400, igual que el tratamiento sustitutivo con estrógenos orales. El raloxífeno se ha asociado también a aumento del riesgo de accidente cerebrovascular mortal en mujeres con un riesgo basal de accidente cerebrovascular más alto de lo normal, lo que probablemente desaconseja su uso en mujeres mayores de 65 años.
Estrógenos. El tratamiento sustitutivo con estrógenos solo o combinado con un progestágeno en mujeres con útero intacto ha sido clásicamente uno de los principales tratamientos de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. El tratamiento sustitutivo con estrógenos previene la pérdida si se administra a las mujeres en la menopausia y aumenta significativamente la densidad mineral ósea en un 3 al 5% en la mujer menopáusica avanzada. Se ha comprobado la eficacia de las dosis habituales de estrógenos, 0,625 miligramos de estrógeno equino conjugado y 1 miligramo de etinilestradiol, aunque dosis más bajas de estrógenos pueden tener un efecto óseo favorable. El tratamiento prolongado con estrógenos disminuye un 27% el riesgo de todas las fracturas sintomáticas según los indicios de calidad científica intermedia. El tratamiento sustitutivo con estrógenos es también la más eficaz para tratar los síntomas vasomotores. A pesar de estos datos, el tratamiento sustitutivo con estrógenos se asocia a aumento del riesgo de accidente cerebrovascular, aumento del 34%, y el uso continuo de tratamiento sustitutivo hormonal, hormona estimuladora del tiroides, combinado implica un riesgo global inaceptable más alto que el beneficio en la mujer que inicia la hormona estimuladora del tiroides según los resultados de la Women's Health Initiative. Sin embargo, es posible que estos resultados no sean aplicables a la población más joven de mujeres posmenopáusicas, debido a las diferencias en el riesgo cardiovascular, aunque por ahora no hay datos que lo confirmen. Tanto el tratamiento sustitutivo con estrógenos como el hormona estimuladora del tiroides se asocian a un riesgo de 2 a 3 veces más alto de enfermedad tromboembólica venosa. Por tanto, el tratamiento sustitutivo con estrógenos hormona estimuladora del tiroides se recomienda solo en mujeres posmenopáusicas con riesgo considerable de fractura en las que otros tratamientos antifractura son inapropiados. Denosumab. Como ya se ha indicado, el aumento de la activación de los osteoclastos mediante la vía ligando del receptor activador del factor nuclear Cab es un mecanismo clave de la disminución de la masa ósea en la menopausia y en otras circunstancias osteoporóticas. Lógicamente, sería deseable un tratamiento dirigido contra este proceso. El denosumab es un anticuerpo monoclonal completamente humano antiligando del receptor activador del factor nuclear Cab aprobado por la Food and Drug Administration para el tratamiento de la osteoporosis en las mujeres posmenopáusicas y en los hombres, así como en casos de cáncer de mama o próstata para disminuir la osteopenia asociada al tratamiento hormonal de bloqueo. Se administra 2 veces al año mediante inyección subcutánea en la consulta y disminuye claramente el riesgo de fracturas vertebrales, de cadera y no vertebrales. El denosumab no se metaboliza por el riñón ni por el hígado y, por esta razón, puede emplearse en pacientes con disfunción renal avanzada, a diferencia de los bisfosfonatos. En contraste con los bisfosfonatos, es reversible, de modo que al suspender el tratamiento se produce una disminución de la masa ósea notable. La tolerabilidad del denosumab ha sido óptima en los estudios clínicos, aunque con él se observó una incidencia elevada de enfermedades cutáneas, eczema y erisipela, y de infecciones, incluyendo infecciones graves con necesidad de ingreso hospitalario, en personas tratadas con el fármaco comparado con placebo. Por tanto, este fármaco es inapropiado probablemente en pacientes con tratamiento inmunodepresor que tienen un riesgo basal de infección alto. Fármacos anabólicos. Aunque los fármacos anticatabólicos son efectivos para retrasar la pérdida de masa ósea y disminuir el riesgo de fractura, son preferibles los fármacos anabólicos o formadores de hueso. La teriparatida es un análogo recombinante de la paratirina que contiene los aminoácidos 1A34, aprobado por la Food and Drug Administration en 2002. Se lo administra el propio paciente una vez al día mediante inyección subcutánea y es realmente anabólico, como lo atestigua el notable incremento de la densidad ósea, aproximadamente entre el 10% durante 2 años en la columna lumbar, y de la formación de hueso determinada mediante biopsias óseas y otras técnicas avanzadas de imagen. Es reseñable el hecho de que la teriparatida reduce significativamente el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales alrededor de 2/3 y la mitad, respectivamente. Al suspender el tratamiento se produce por lo general disminución de masa ósea, ya que, junto con la formación, aumenta la resorción ósea, lo que obliga a iniciar la administración de un fármaco anticatabólico óseo para preservar el aumento de la densidad mineral ósea facilitado por la teriparatida.
Por último, aunque es razonable considerar que una combinación de teriparatida y fármaco anticatabólico es más efectiva que cualquiera de los dos por separado, los resultados de estudios comparativos aleatorizados no han logrado confirmar este dato hasta el momento. Sin embargo, estudios recientes indican que la combinación de teriparatida y denosumab ejerce un efecto sinérgico real en la densidad mineral ósea. La teriparatida es más costosa que otros tratamientos de la osteoporosis, aunque por lo general está cubierta por los seguros médicos en pacientes con osteoporosis grave, según la densidad mineral ósea y o el riesgo de fractura, que no toleran o con contraindicaciones para otros fármacos antifractura. Este fármaco tiene buena tolerabilidad por lo general, y los efectos adversos más frecuentes son mareo y calambres en las piernas. La teriparatida cuenta con una advertencia de precaución en el prospecto, dado que los estudios toxicológicos realizados con el fármaco en ratas registraron un aumento del riesgo de osteosarcoma en animales tratados con dosis suprafarmacológicas del fármaco, sobre todo en animales en fase de crecimiento. Por esta razón, la teriparatida está contraindicada en pacientes con alto riesgo basal de osteosarcoma, como los pacientes con enfermedad de Paget y radioterapia previa, así como en personas más jóvenes con epífisis abiertas. Por suerte, hasta ahora no se ha observado en pacientes tratados con teriparatida un aumento de la tasa de osteosarcoma superior a la previsible en la población general. Otros tratamientos y consideraciones terapéuticas. Tratamientos disponibles en la actualidad y novedosos. En el momento de la redacción del presente texto, la calcitonina nasal estaba aprobada por la Food and Drug Administration y disponible para tratar la osteoporosis posmenopáusica, aunque es considerada el fármaco antifractura más débil con diferencia, por su escaso efecto marginal en la fractura vertebral. Estudios recientes en el ser humano han revelado, por otro lado, un posible vínculo con el cáncer, que reduce todavía más su utilidad clínica y su disponibilidad futura en Estados Unidos. El ranelato de estroncio está aprobado en Europa para tratar la osteoporosis, y ejerce un efecto doble anticatabólico y formador de hueso. Se ha observado que disminuye el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales, así como de fracturas osteoporóticas sintomáticas. No está disponible en Estados Unidos y no hay razones para presumir que otras sales de estroncio tengan el mismo efecto. Además, es imposible hacer un seguimiento de la densidad mineral ósea mediante absorciometría de doble energía en pacientes tratados con estroncio, dado que produce un aumento ficticio de la densidad mineral ósea relacionado con la incorporación de la sal de estroncio al hueso. Los tratamientos novedosos que se perfilan serán probablemente alternativas óptimas para tratar esta enfermedad debilitante, y entre ellos se cuentan nuevos fármacos anticatabólicos, por ejemplo, inhibidores de catepsina K, y nuevos fármacos anabólicos, por ejemplo, anticuerpo antiesclerostina. El odanacativ es una pequeña molécula que se administra por vía oral que inhibe de manera reversible la catepsina K, producida por los osteoclastos activados y responsable principal de la degradación del colágeno de tipo 1. El odanacativ no suprime la formación ósea de manera apreciable, probablemente por desacoplamiento del recambio óseo favorable a la formación que potencia el aumento de la densidad mineral ósea. La esclerostina es un inhibidor natural de la vía WNT y de la formación de hueso, y los estudios clínicos preliminares confirman un efecto anabólico considerable y un aumento de la densidad mineral ósea con administración intermitente de un anticuerpo monoclonal antiesclerostina. Es interesante resaltar que, a diferencia de la teriparatida, la inhibición de la esclerostina no estimula la resorción ósea, lo que favorece posiblemente un aumento más pronunciado y persistente de la densidad mineral ósea. Son necesarios estudios clínicos en marcha y futuros para confirmar un efecto beneficioso antifractura de este fármaco. Osteoporosis por glucocorticoides y osteoporosis masculina. Como se ha apuntado con anterioridad, los glucocorticoides son una de las causas principales y más frecuentes de osteoporosis secundaria a fármacos. Se utilizan en numerosas enfermedades inflamatorias, a menudo en tratamiento crónico a largo plazo. Son potentes inhibidores de la formación ósea y, en dosis altas, aumentan probablemente la resorción ósea, sobre todo mediante supresión central de la producción de esteroides sexuales. Este desacoplamiento resultante del recambio óseo puede provocar un descenso notable de la densidad mineral ósea en los 6 meses siguientes al inicio del tratamiento.
Además de la pérdida ósea, hay indicios firmes de que las personas tratadas con glucocorticoides pueden presentar fracturas con una densidad mineral ósea más alta que las personas que no toman glucocorticoides. Las tasas de fractura aumentan también con dosis de prednisona tan bajas como 2,5 miligramos diarios, aunque el aumento del riesgo puede mitigarse si se interrumpe el tratamiento glucocorticoide. El tratamiento de la osteoporosis por glucocorticoides es parecido al de la osteoporosis general, con la excepción de la necesidad de reducir la dosis de glucocorticoide al mínimo que permita la enfermedad subyacente. El calcio y la vitamina D son complementos importantes pero insuficientes para prevenir la disminución de la masa ósea o las fracturas. Aunque no hay indicios claros que lo confirmen, la reposición de los esteroides sexuales deficientes es una medida razonable en personas jóvenes, con menor riesgo de fractura. El alendronato, el risedronato y el ácido zoledrónico están aprobados por la Food and Drug Administration para la osteoporosis por glucocorticoides en mujeres y en hombres, aunque el efecto beneficioso confirmado está basado principalmente en un aumento de la densidad mineral ósea. Un tratamiento más lógico y apropiado de la osteoporosis por glucocorticoides es la teriparatida, que como fármaco anabólico actúa directamente en el mecanismo principal de la osteoporosis por glucocorticoides: la inhibición del osteoblasto. La teriparatida está aprobada por la Food and Drug Administration para tratar la osteoporosis por glucocorticoides en mujeres y en hombres, y es mejor que el alendronato para aumentar la densidad mineral ósea y disminuir el riesgo de fractura vertebral. Aunque este fármaco se usó durante 36 meses en este estudio cara a cara, se recomienda no prolongar el tratamiento más de 24 meses por las consideraciones sobre seguridad señaladas con anterioridad. Hasta hace poco, los médicos de atención primaria y los pacientes pasaban por alto e infravaloraban la osteoporosis masculina, aunque datos recientes indican que es un trastorno prevalente y clínicamente relevante. En EU.U. Más de 2 millones de hombres padecen osteoporosis, y 1 de cada 4 hombres mayores de 50 años sufre una fractura por fragilidad en etapas posteriores de su vida. Alrededor del 30% de las fracturas vertebrales y de cadera combinadas afectan a hombres, y son las fracturas más frecuentes en hombres ancianos. Además, los hombres tienen una mortalidad bastante más alta que las mujeres después de una fractura de cadera. Igual que en las mujeres, el envejecimiento, el peso corporal escaso y las fracturas por fragilidad previas son factores predictivos independientes para fractura. Sin embargo, en cierta contraposición a las mujeres, la osteoporosis en los hombres tiene con más frecuencia una etiología multifactorial y las causas secundarias más frecuentes son exceso de glucocorticoides, hipogonadismo y consumo excesivo de alcohol. A pesar de estas y otras asociaciones, tabaquismo persistente, antecedentes de caídas, en la actualidad no hay datos suficientes que justifiquen la realización de pruebas diagnósticas o un cribado específico para identificar a los hombres con un riesgo alto de fractura. Las pruebas de laboratorio para la osteoporosis masculina son parecidas a las de la mujer, con excepción de la concentración de testosterona matinal en ayunas. A veces la osteoporosis es también idiopática, sobre todo en hombres jóvenes sin causa aparente. Los factores genéticos pueden ser importantes también en estos hombres, y los estudios indican una asociación a descenso de la producción y de la concentración sérica de estrógenos. Igual que en la mujer, el tratamiento principal de la osteoporosis masculina consiste en la introducción de cambios en el estilo de vida, alimentación adecuada, calcio y vitamina D, y ejercicio. Los bisfosfonatos, por vía oral o intravenosa, el denosumab y la teriparatida aumentan la densidad mineral ósea en los hombres. Aunque de menos alcance, el denosumab ejerce una acción antifractura en hombres con cáncer de próstata tratados con terapia hormonal antiandrogénica. La eficacia real antifractura de los otros fármacos es menos convincente o nula según los escasos datos obtenidos en estudios comparativos aleatorizados, aunque no debe considerarse una razón para no tratar. La reposición de testosterona en hombres con hipogonadismo bioquímico considerable, testosterona total, menor que 200 nanogramos por decilitro, aumenta la densidad ósea, aunque no se dispone de datos sobre disminución del riesgo de fractura. En hombres mayores, mayor que 50 años, con riesgo considerable de fractura según la anamnesis y los factores de riesgo, la reposición de andrógenos debe considerarse como tratamiento de segunda línea, basándose en la relación global riesgo-beneficio y en los datos de ausencia de fractura.
vertebroplastia, cifoplastia y vibración de intensidad baja. Aunque con frecuencia son asintomáticas, las fracturas vertebrales causan a menudo dolor de espalda agudo e intenso. Además, hasta un tercio de ellas producen dolor crónico, probablemente relacionado con consolidación incompleta o inestabilidad de la fractura. En la última década se han empleado la vertebroplastia y la cifoplastia para disminuir la morbilidad asociada a fracturas vertebrales agudas. Estas técnicas invasivas introducen, a través de los pedículos vertebrales, una sustancia parecida al cemento, polimetilmetacrilato, en el cuerpo vertebral comprimido, con cifoplastia, o sin vertebroplastia, balones que se inflan con suero salino y permiten levantar varios milímetros los platillos vertebrales. Los estudios aleatorizados iniciales señalaron un efecto beneficioso de la vertebroplastia comparada con el tratamiento conservador en pacientes con fracturas vertebrales agudas, pero un metaanálisis reciente de 2 estudios comparativos aleatorizados no ha confirmado este hallazgo. Además, puede haber riesgo de fractura de vértebras adyacentes después de la aplicación de estas técnicas, lo que subraya la necesidad de realizar más estudios clínicos de alcance y diseño adecuados. La vibración de baja intensidad está investigándose también como intervención anticatabólica y, posiblemente, anabólica para la osteoporosis. Los estudios en animales con este tipo de vibración muestran aumento del desarrollo del osteoblasto y disminución del desarrollo del osteoclasto con acoplamiento de la remodelación ósea. Los estudios clínicos indican un efecto beneficioso escaso, aunque significativo, en la densidad mineral ósea en mujeres posmenopáusicas y en otros grupos, niños con parálisis cerebral, adultos con reposo en cama prolongado, si bien se necesitan más estudios para confirmar un efecto beneficioso clínico real e idealmente antifractura de esta intervención. Pronóstico. La información y los datos aquí analizados indican que es posible disminuir la carga de enfermedad para los pacientes individuales y para la sociedad en conjunto mediante una combinación de intervenciones diagnósticas, preventivas y terapéuticas. Aunque no existe una cura real para la osteoporosis, el tratamiento farmacológico actual disminuye el riesgo de fractura aproximadamente a la mitad. Esta reducción resulta primordial, puesto que se dispone de sólidas evidencias de la existencia de un aumento independiente de la mortalidad tras sufrir una fractura osteoporótica en la columna vertebral, el húmero, la tibia y la pelvis, además del fémur proximal. Los datos disponibles, procedentes principalmente de estudios comparativos aleatorizados con bisfosfonatos, confirman una disminución estadísticamente significativa de la mortalidad gracias al tratamiento farmacológico de la osteoporosis, aunque no se conoce el mecanismo de este efecto. Tales datos subrayan la importancia de identificar y tratar a los pacientes con osteoporosis.